En un apartado, porque hay varios comentarios, o sea, el texto relata un montón de cuestiones, incluso comenta esto que yo les decía, los juicios que ocurrieron con anterioridad en Alemania, anteriores a los al de Eichmann, en fin. Y en el epílogo es como que Hannah Arendt recapitula un poco, y yo marqué algunas cosas del epílogo. Yo les digo, lo que me interesa es el postscriptum, que es lo que escribe ella después a raíz de el revuelo que se produjo por esta publicación. Ella señala que las irregularidades y anomalías del proceso de Jerusalén fueron tantas y tan diversas y de tal complejidad jurídica que oscurecieron durante el proceso los centrales problemas morales, políticos e incluso legales que el proceso quería plantear. Otra de las cosas que ella menciona es este tema de que este pueblo que considera ilegales estas leyes de matrimonios interraciales es un pueblo en donde hasta hacía muy poco en su época, o sea, en el 60, creo que en el 50 y pico, hasta el 50 y pico, era ilegal que un judío se casara con una mujer no judía. Incluso era ilegal que formaran parte del gobierno. O sea, es como que los que juzgaban tenían el mismo defecto que los juzgados, ¿no? Que el juzgado. Esta es otra cosa. La finalidad de todo proceso es hacer justicia y nada más. Y hacer justicia sobre esa persona individual. No tenía que transformarse en un juicio respecto de los valores morales de la humanidad. Tenía que juzgarse a esta persona y definir si esta persona era o no culpable de lo que se le acusaba. Eso es un juicio, ¿sí? Bueno, otras tres objeciones que plantea Hannah Arendt en el epílogo. Entonces, en primer lugar, estaban aquellas formuladas con respecto a los procesos de Nuremberg, ¿no? Eichmann era juzgado según una ley de carácter retroactivo y sus juzgadores eran los vencidos. O sea, se estaba juzgando un hecho que había ocurrido atrás, en el tiempo, en un determinado contexto, o sea, mientras existió el Tercer Reich, en realidad Eichmann estaba haciendo lo que las leyes de ese momento le indicaban. Pero esto se está juzgando con leyes posteriores y en retroactivo, leyes que se formulan después, ¿no? Y además, bueno, esto de que quién juzga a los vencedores o a los vencidos. Y Hannah Arendt dice que esto también sale a relucir en los juicios de Nuremberg, ¿sí? En segundo lugar, estaban las objeciones que únicamente cabían aplicar al Tribunal de Jerusalén, por cuanto ponía en tela de juicio su competencia, así como que no tomara en cuenta el hecho del rapto. O sea, algunos objetaban que no podía ser un tribunal israelí el que lo juzgara, sino que él tenía que ser juzgado bajo las leyes alemanas, porque él era un ciudadano alemán, no un ciudadano israelí. Entonces no tenía por qué responder a las leyes de otro país, ¿sí? Finalmente, y esta es la más importante de las objeciones contra la acusación en sí misma, según las cuales Eichmann había cometido crímenes contra la humanidad antes que crímenes contra los judíos. O sea, ¿por qué si ellos son el pueblo judío acusan a Eichmann de crímenes contra la humanidad y no específicamente contra el pueblo judío, dado que ellos son judíos y sus leyes son judías, ¿sí? Por lo que dichas objeciones estaban dirigidas contra la ley que se aplicó a Eichmann. O sea, entonces, ¿bajo qué ley lo está juzgando? ¿Qué leyes estás usando para juzgar a esa persona? Son procedentes, Como es natural de esta argumentación, resulta que el único tribunal competente debería haber sido un tribunal internacional y no un tribunal
compuestos de Israel o compuestos por israelíes, en fin. Bueno, en el postscriptum se divide en varias partes. La primera parte, ella hace una explicación de las fuentes que utilizó. Algunas fuentes son directas, o sea, su observación, más toda la transcripción del juicio, más una ley, o sea, un montón de bibliografía que ella consigue, pero directa del juicio en sí. Después, ella hace referencia a un montón de publicaciones periodísticas que la enriquecieron un montón de otras personas y que estuvieron presentes, pero además reflexiones y cosas que dice que fueron sumamente interesantes y enriquecedoras. O sea, hace los primeros renglones del postscriptum un relevamiento de qué fuentes utilizó. Después hace una mención a los problemas que suscitó el libro y en qué consistió el debate, que hay 2 o 3 cosas que son muy importantes, porque que ella dice que se pusieron así en tela de juicio, pero que para ella está mal tomar estos comentarios como relevantes para el proceso en sí, porque el proceso es el proceso judicial de una persona individual, ¿no? Y cosas que a ella no le parece correcto, como decir que los judíos tienen mentalidad de gueto, o cuál es el problema del pueblo alemán, en fin. Cuestiones que para ella no eran relevantes para el juicio individual, pero que sin embargo surgieron en el debate respecto de las precisiones del libro de Hannah Arendt. Y entonces ella dice que y finalmente llegamos a esto que está creo que en la 415, en donde, de la edición que yo tengo por supuesto, el informe sobre un proceso solamente puede estudiar los temas tratados en el curso de dicho proceso o aquellos que hubieran debido ser tratados para que fuera más justo, o sea, al servicio de la justicia. Y esto es lo que no podemos perder de vista en ningún juicio en donde se juzga a una persona individual. ¿Sí? Si queremos hacer justicia, ¿no es cierto? Unos renglones después, ella dice, ¿cuál es el tema de nuestro libro? Dice, este libro no se ocupa de la historia del mayor desastre sufrido por el pueblo judío. Por eso también estas cosas ella las aclara, porque debido al debate y debido a todo lo que se le acusa, ella está tratando de separar, porque su objetivo era esto, analizar un proceso judicial de una persona individual y si ese proceso había sido justo o no. Pero no está discutiendo, no está tratando de hablar de la Shoah ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces dice, ni tampoco es una crónica del totalitarismo, que es uno de los temas que Hannah Arendt trabaja, porque es una filósofa que se ocupa de filosofía política. Ni la historia en el Facebook ayer les publiqué también un pequeño videíto de una filósofa argentina, Diana Mafia, que hace un ultra resumido informe de uno de los campos de investigación de Hannah Arendt. Es un videíto de menos de 5 minutos. Ni la historia del pueblo alemán en el tiempo del Tercer Reich. O sea, tampoco queremos hablar de eso, ¿no? De la historia, ni mucho menos un tratado sobre la naturaleza del mal. Acá viene este tema, porque ella hace una mención a la banalidad del mal, ahora en el postscriptum, ¿no? Y entonces muchos creyeron que ella estaba tratando de hablar de qué era el bien y el mal, y ella dice, no pretendo tampoco eso, ¿no? Todo proceso se centra en la persona del acusado, que es una persona de carne y hueso con una historia individual, y analizar su conducta, su comportamiento y las decisiones que tomó.
Bueno, y acá viene, ¿es un juicio contra la humanidad o es un juicio contra el individuo? Ella considera que en el fondo Eichmann fue como una especie de chivo expiatorio en el que el Estado de Israel trataba de mostrar, y por eso el juicio tiene muchísimos testimonios de los sobrevivientes de los campos desgarradores. Dice que y entonces ahí no se está juzgando al individuo, porque están tomando a este individuo como chivo expiatorio de un proceso mundial, ¿sí? Y este chivo expiatorio lo necesitaba, dice, no solo la República Federal Alemana, disculpen la minúscula esta, sino también, ahora lo voy a corregir, sino también los hechos históricos ocurridos y cuánto los hizo posibles. Es decir, se trataba de un chivo expiatorio del antisemitismo y del gobierno totalitario, así como del género humano y del pecado original. O sea, se está haciendo justicia. Lo que había era que juzgar a esta persona. Ya con eso era suficiente, y ya suficiente con lo que había hecho. No era necesario hacerlo más gordo, ¿no? Dice Hannah Arendt que es la humanidad la que se sentó en el banquillo de los acusados. Y dice, e insiste, dice, creía y sigo creyendo que el proceso debía celebrarse con la finalidad de administrar justicia.